Hola, ¿qué tal? Seguimos con los videos, seguimos en cuarentena, seguimos con este maldito coronavirus. Entonces, me he dado la tarea de estar haciendo algunos trabajitos, unos videos, algunas cosas. Y hoy quiero hablar sobre un tema en especial, un tema en específico, el diezmo. ¿Por qué? Porque han surgido videos en internet donde salen algunos pastores o miembros de iglesias exigiendo el diezmo aún todavía en tiempo de coronavirus, en este medio de esta pandemia. Y hay mucha gente, he escuchado muchos comentarios que la gente dice, pero ay, ¿dónde están esos pastores? ¿Y por qué hacen eso? Gente que sabe, gente que no sabe. Eh, yo hoy voy a tratar de explicar qué es el diezmo, de dónde viene, para quién es, si sí o si no, qué pasa si sí, qué pasa si no. Todo eso voy a tratar de abarcarlo en un video, espero no muy extenso, pero es difícil porque voy a tratar de explicárselo a la gente que no conoce de Dios también y que tiene esa duda sobre el diezmo, de dónde viene, hacia dónde va, qué hacen con él, que si está bien, que si está mal. Entonces sobre eso va mi video. Saludos, vamos para allá. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es un medio para recaudar fondos para la iglesia y trata nada más de que la gente dé el 10% de sus ingresos. Eso es el diezmo, un medio para recaudar fondos para la iglesia. Normalmente el diezmo se entrega en un sobre. A veces llegas ya con el sobre, a veces te lo dan en la iglesia, a veces la gente llega y lo pide, lo pones en un sobre y lo entregas en una canasta o se lo das al pastor. Puede haber diferentes formas. Pero últimamente, y viendo videos en internet, pues ya ves que también se utilizan depósitos bancarios por si no puedes salir, transferencias, visitas páginas de iglesias y ahí tienen ya una opción donde dice diezmos o donaciones. O incluso hay congregaciones, aunque no lo crean, que manejan PIN-pad bancaria para que tú llegues con tu tarjetita y pases tu tarjetita y des tu diezmo, ¿no? O sea, no hay forma de que no des el diezmo. No diezmas porque no quieres. El diezmo, ¿de dónde viene el diezmo? ¿Dónde nace el diezmo? La primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia, ojo, tenemos que usar la Biblia como referencia porque estamos hablando de algo espiritual, de algo que se maneja en las iglesias, de algo que involucra a Dios, entonces tenemos que utilizar obligatoriamente la Biblia. Bien, entonces vamos a utilizar una Biblia. El diezmo aparece por primera vez en Génesis 14. Por aquí lo voy a poner los versículos y las explicaciones y algunos detallitos, todos modos. En Génesis 14, la historia menciona, que se juntaron unos reyes e hicieron unos saqueos en diferentes ciudades y se llevaron todo. Esos reyes se llevaron todo y entre ellos se llevaron a una persona que se llamaba Lot. Él era sobrino de Abraham. Al enterarse Abraham sobre esto, junta toda su pueblo, su servidumbre, sus familias que tenía con él, y creo que eran como 318, no recuerdo bien en total, y se van en la noche. Y en la noche les caen, los emboscan a los otros reyes, recuperan todo lo que les habían quitado a la familia de Lot y a otros pueblos y se los trae Abraham consigo. Entonces cuando regresa de la victoria le sale una persona. La iglesia lo maneja, bueno, la Biblia lo maneja como un rey y sacerdote, Melquisedec. Entonces Melquisedec, dice la Biblia, le da pan, vino y lo bendice. Y después de hacer esto, Abraham toma la decisión de, por él mismo, por él solo, de agarrar y darle el 10% de todo lo que había agarrado en el botín, a excepción de algo ahí que le habían regresado a otro rey porque no lo quería. Eh, ahí nace el diezmo con Melquisedec. La primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis 14 del 17 al 20 por ahí más o menos. Y ahí es donde encontramos por primera vez el diezmo en la Biblia.
Primera vez que Dios nos muestra el diezmo en las escrituras, y de ahí ya no aparece hasta Levítico, con lo que ahora conocemos como es el diezmo levítico. ¿Es en qué consistía? Bueno, el diezmo levítico consistía en llevar el 10% de tus granos, de tus frutos, si tenías tierra, si tenías siembra, al templo. En eso consistía el diezmo levítico. ¿Y para qué era utilizado este diezmo? Fácil, para los levitas, para los huérfanos y para las viudas, para poderlos mantener, pero solamente se trataba de alimento, nada. Y hasta aquí todo está correcto. El problema consiste, porque en algunas iglesias, ojo, no todas, pero en algunas iglesias dicen que si no le das el diezmo a Dios, le estás robando. ¿Y en qué se basan? Fácil, en este versículo. Bueno, y Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, si tú lees ese versículo, dices: ah, hijo, sí le estoy robando a Dios. Pero la Biblia no se lee nada más un versículo, se lee todo el contexto. Tienes que conocer todo el contexto para poder hablar sobre la palabra de Dios. Bueno, y conociendo ya estos dos contextos, vamos a enfocarnos en ellos. En el diezmo de Melquisedec y en el diezmo levítico, en el de Malaquías 3:8. Ok, primero, Melquisedec. El diezmo de Melquisedec se da sin pedirlo. Dice que se le aparece a Abraham un sacerdote, un rey sacerdote que se llama Melquisedec. No nos vamos a meter en otro tema más adelante si es Cristo o no es Cristo, vamos a verlo como Melquisedec ahorita. Y entonces dice que Melquisedec le da pan, vino y lo bendice. Entonces después Abraham, sin que nadie le diga, sin que nadie se lo pida, sin que Melquisedec le diga: es que si no me das el 10% de todo lo que traes te va a ir mal, no vas a progresar. No, sin que Melquisedec diga otra cosa más que le ofrezca pan, vino y lo bendiga, entonces Abraham le entrega el 10% de los diezmos. En el diezmo de Melquisedec hay bendición, en el diezmo que no se pide. Vámonos ahora al diezmo de Levítico. El diezmo de Levítico en Malaquías 3:8 dice, leí solamente una parte y les dije que se tiene que leer todo el contexto y se tiene que entender todo el contexto. Les dije que se tiene que leer todo el contexto. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, primero tenemos que entender una cosa. En este diezmo hay maldición. Dios está maldiciendo. Pero ¿a quién maldice en realidad? Maldice a quién le está hablando más bien. Vamos a verlo así. Le está hablando al pueblo judío, en especial a los sacerdotes de esa época. Porque como les dije hace rato, el diezmo lo recolectaban el pueblo y lo llevaba, pero el pueblo era el diezmo era alimento, semilla, fruto, o incluso algunos llevaban animales, ovejas, gallinas, puercos, etc. Y si recuerdan, les dije que ese diezmo era para el templo y se entregaba a los levitas, que eran como los sacerdotes, no los quiero hacer mucho bolas, a las viudas y a los huérfanos. Entonces los levitas, algunos, no todos, o en especial los sacerdotes, tomaban lo mejor del diezmo y se lo quedaban. ¿Qué es lo mejor? Pues el tomatito más rico, la manzana más roja, el borreguito más gordito, y le dejaban lo peor. ¿A quién? A las viudas y a los huérfanos. Entonces Dios ahí sí se enoja cuando se meten con ellos, y es donde viene la maldición. Entonces tenemos dos tipos de diezmos: el de Melquisedec, que viene con bendición, el que no se exige, el que no se pide,
y el diezmo levítico, que viene con maldición si no lo das y si no lo usas correctamente. Ahora, ese diezmo, el diezmo levítico, el diezmo que se pide para el pueblo judío, los judíos, ¿diezman? No, la respuesta es no. Los judíos no diezman. ¿Por qué? Muy sencillo. El judío no diezma porque antes el judío llevaba el diezmo al templo y ahora el templo ya no existe. Entonces, pues no hay un lugar donde llevarlo. Ahora, pues, el templo somos nosotros, ojo, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, que muchos conocen y saben todo lo que pasó entre los alemanes y los judíos, se perdió todo registro de los judíos. Eso quiere decir que ya no se sabe quién es levita y quién es no. Entonces, para evitar eso, los judíos simplemente no diezman. No llevan su diezmo a la sinagoga ni nada. Ellos dan donaciones o tienen una membresía en las sinagogas, pero no diezman. El judío no diezma. Entonces, si el judío no diezma en el diezmo levítico, porque el cristiano sí. Hay muchas personas que van a decir, pues se diezma porque está en la Biblia, porque ahí dice y se tiene que hacer. Pero la realidad es que no es así. No puedes hacerlo nada más porque dice la Biblia y está en la Biblia. Tienes que usar tu criterio. Esa es la realidad. En la Biblia también aparece que si alguien tiene un hijo rebelde y no hace caso y toma y roba, entonces se tiene que tomar al hijo, sacarlo en medio de la plaza, presentarlo ante los ancianos y que lo apedreen hasta morir. Entonces ahí ya no conviene, ¿verdad? Ahí ya, aunque aparezca en la Biblia, pues no, pues ¿cómo? Y con esto quiero que entiendan una cosa. El problema no es el diezmo. No es malo diezmar. No es malo ofrendar, no es malo quintar, no es malo dar donaciones, no. El problema es exigirlo. El problema es pedirlo. Ahí viene la maldición. Ahí viene la situación incorrecta. El verdadero problema radica en meterle miedo a la gente. Hay muchas iglesias, me gustaría decir que algunas o pocas, pero en realidad hay muchas iglesias que manejan al pueblo con miedo. Es que si no diezmas, no te va a ir bien. Es que si dejas de diezmar, te va a ir mal. Es que le estás robando a Dios y si le robas a Dios, te puedes ir al infierno. Ojo, eso está cañoncísimo. No puedes meterle miedo a la gente cuando el tema principal en la iglesia debe de ser el amor, no el miedo. Y no solamente en cuestiones del diezmo, también como la condición de que si te vas de la iglesia, te va a ir mal y las bendiciones que obtuviste en ella se van a quedar ahí, no se van a tú te vas a ir sin bendición. Y si habías agarrado un trabajo en la iglesia, bueno, mientras estabas en la iglesia y te vas, lo vas a perder. O si Dios te sanó de una enfermedad y abandonas la iglesia, esa enfermedad va a volver. No es verdad. Eso son mentiras, eso es patrañas. Eso es lo peor que puedes hacer. Y si tú has escuchado eso alguna vez en una iglesia, aguas. Debe ser un foco de atención, debe ser un foco rojo, muy, muy grande. Porque Dios no trabaja así. Porque Dios no es así. Al menos el Dios que yo conozco. Bueno, ¿y por qué tanta insistencia de la iglesia en pedir el diezmo? De exigirlo. Bueno, porque normalmente la iglesia con ese dinero, o la autoridad de la iglesia con ese dinero, que es el que recibe el diezmo, la ofrenda, con eso pues paga el agua, la luz, el internet si lo tienen, la renta del local o el pago del edificio donde están. Y por eso, pues así como a nosotros, mes tras mes llega el recibo y el recibo no perdona. O sea, la CFE no te va a decir, ay, es una iglesia, entonces pues no le voy a cortar la luz porque Dios es la luz del mundo y no podemos cortar a Dios. O sea, no funciona así. Aquí estás en la tierra y tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tu recibo de luz, tienes que pagar tu internet, o te lo van a cortar, o te van a sacar, o te van a desalojar. Eso es normal. Entonces, por eso los pastores o los ministros o
o quien sea una autoridad ahí en la iglesia, a veces el que está encargado, vaya, es al que le urge que, que la gente diezme para poder lograr el objetivo de seguir manteniendo la iglesia. Cuando en realidad la iglesia debería ser mucho, mucho más sencilla, pero eso si quieren lo vemos en otro video más adelante para no mezclar ahí las cosas y revolver, ¿no? Entonces así funciona. Pero bueno, entonces ustedes van a decir, ¿y entonces cómo le va a hacer la iglesia si no exige el diezmo? Pues eso lo vamos a encontrar, aunque no lo crean, en la misma Biblia. En la misma Biblia nos da la respuesta de cómo. Entonces, ¿cómo le hace la iglesia para poderse sostener? En 1 Corintios 16, Pablo nos enseña cómo le tiene que hacer la iglesia para que se mantenga. Y lo leo y cito y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Ojo. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí nos dice claramente Pablo que entre semana, de lo que tú ganes y conforme sea tu corazón, pongas el dinerito en un sobre y el día que vayas a la iglesia lo entregues. No en medio del servicio, ni tengas que interrumpir y pedir que se entreguen los diezmos y exigir, simplemente que la gente lo dé conforme a lo que tenga y a lo que su corazón dictamine. Así funciona la iglesia. Es más, la iglesia se limita pidiendo el diezmo, porque un corazón dispuesto, una persona bendecida y un corazón dispuesto, o sea, ¿qué les digo? Bueno, ¿y qué dice Pablo entonces acerca de esto? Vamos a ver 2 Corintios 8:10 al 15. Estoy tomando la nueva versión internacional de mi esposa para que sea un poquito más claro que la Reina Valera y la gente pueda entender esto. Dice el 10: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto, el diezmo o la ofrenda. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. No sé si entiendan este concepto, pero ese es un punto muy, muy importante. Existe un texto bíblico que a mí me hizo cambiar mi forma de pensar completamente sobre esto. Y se los voy a leer en estos momentos. Mateo 25:35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, escuchen, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿recuerdan que el diezmo levítico implicaba llevar el diezmo al templo para los levitas, para las viudas y para los huérfanos? El concepto yo creo que no ha cambiado mucho.
tienes que llevar el diezmo al templo. ¿Y el templo quién es? La iglesia quién es? Somos nosotros. Yo, tú, tu vecino, tu primo, tu hermana, tus padres, tus cuñados, incluso hasta tus jefes en necesidad. Sobre todo en estos tiempos de crisis, de coronavirus. Es momento de que lleves y pueda conocer la gente al verdadero Dios. ¿Cómo va a conocer toda esa gente a Dios si nunca ha pisado un templo, un edificio, una congregación, por medio de ti, de tu diezmo? Es momento de cambiar la mentalidad. Hay muchas personas en este momento que el coronavirus les está afectando directamente y enormemente. Mucha gente que vive al día. Muchos conocemos empacadores, señores empacadores de los centros comerciales o personas que están perdiendo su trabajo. Y la gente sigue exigiendo, los líderes religiosos siguen exigiendo el diezmo. Creo que es momento de cambiar la mentalidad. Hay muchas formas de que puedas ayudar a tu congregación. No tienes que andar exigiendo. Y vuelvo a rematar. Aquí el problema no es el diezmo. No estoy diciendo que diezmar sea malo. Al contrario, diezmar es bueno. Ofrendar es bueno. Dar es bueno. Lo malo es exigirlo. Lo malo es pedirlo. Lo malo es meter miedo si no lo haces. Que si no diezmas, que si no ofrendas te va a ir mal. Que si no diezmas vas a perder tu trabajo. Ya basta. Eso se llama prostitución. Cuando das para recibir algo a cambio. Es momento de cambiar todo esto. Por eso mucha gente no entiende y cree que la iglesia solamente basta a que te quiten tu dinero. Por eso la gente dice, no, ¿para qué voy? ¿Para que me quieran pedir mi dinero? Mira nomás cómo está ese pastor y cómo están sus congregantes. Ojo. Es momento de retomar las cosas. De volver al concepto bíblico. De hacer las cosas correctamente. Es momento que en medio de esta pandemia la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Bueno, y con esto terminamos. Si sigue la cuarentena, pues voy a seguir haciendo videos. Si tienen alguna duda, déjenme un mensajito, escríbanme. Esto no es en contra de nadie. Esto es para ti. Que tienes esa duda, que has estado preguntándote qué onda con eso. Es para ti. No es para mí. Y es para cualquiera que lo quiera. Nos vemos, buenas noches y ahí se ven. Bye.